Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han sentido el trabajo de español? Hoy voy a hablarles sobre el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto en una oración es la persona, el animal o la cosa de la que estamos hablando en una conversación. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el niño corre, ¿de quién estamos hablando? Del niño. Por lo tanto, el sujeto es el niño. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo vamos a poder identificar un sujeto? Vamos a utilizar las preguntas ¿quién o quiénes están realizando la acción del verbo? Como ya sabemos, los verbos son todas las acciones que hacemos toda la vida. Caminar, correr, saltar, dormir, etc. Tenemos un ejemplo. Los alumnos estudian mucho. ¿Quiénes estudian? La respuesta es, pues, los alumnos. Por lo tanto, ese es el sujeto. ¿De quién estamos hablando? De los alumnos. Bien, vamos a ver cuáles son los elementos del sujeto. El sujeto puede ser un sustantivo, que a su vez puede ser un sustantivo propio común. En el sujeto podemos encontrar sustantivos propios y sustantivos comunes. En este caso, los sustantivos comunes nos van a permitir nombrar todos los objetos, como por ejemplo tenemos aquí el niño, los juguetes, la pera, las familias. Podemos observar niño, juguetes, pera y familia son sustantivos comunes. Bien, hablemos de los sustantivos propios. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Los sustantivos propios son los que distinguen a las ciudades, a los países, a los ríos, nombres de persona, apellidos, etcétera. Como en este caso tenemos América. América es un sustantivo propio, por lo tanto se escribe con letra inicial mayúscula, así como María y como Carlos. Los sustantivos propios siempre se van a identificar y van a ser una característica individual de una persona, de una ciudad e incluso de un animal, porque lo vamos a identificar al perro con un nombre, por ejemplo, le vamos a llamar Fifi y solamente ese perro se va a llamar Fifi. Y aquí tenemos unos ejemplos de nombres de personas como Natalia, Mariano, Chiapas y México. Natalia es un sustantivo propio porque solamente esa persona se va a llamar Natalia, para que cuando la llamen, ella sabe que es su nombre que la caracteriza, por lo tanto es su nombre propio, su sustantivo propio. Bien, hablemos de otro elemento del sujeto, los artículos. Los artículos son determinados o indeterminados. Los determinados, el, la, los, las. Indeterminados, un, una, unos, unas. Estos artículos únicamente los vamos a encontrar acompañados del sustantivo común. Vamos a recordar que el artículo va a ser la palabra que siempre va a acompañar al sustantivo y que nos va a indicar si es de género masculino o género femenino. Si nos está hablando de número, si es una cosa, será singular. Si son de dos o más, será plural. Como en el ejemplo que tenemos aquí, el sobre. Observamos que el es un artículo determinado y nos está indicando género masculino. Y sobre es número. ¿Cuántos sobres? Solamente uno. Por lo tanto, es singular. El sobre. A continuación, observamos unos ejemplos. Estos ejemplos que tenemos aquí es para identificar el sujeto. Vamos a observar que Regina come una manzana. Pablo juega mucho. Vemos que en ambos casos son sustantivos propios, Regina y Pablo, por lo cual no necesitan un artículo.
En el ejemplo de el perro le ladró a los intrusos, el sujeto es el perro. ¿Por qué? Porque el sustantivo común necesita ir acompañado de un artículo el para que se entienda la frase. Y el artículo el es el que va a determinar si es uno, si son dos, si es hombre o si es mujer, que sería masculino o femenino. Bien, otro elemento que tiene el sujeto. Los adjetivos calificativos. ¿Cuáles son los adjetivos calificativos? Ellos son los que nos señalan las características o cualidades de los sustantivos propios o comunes. Tenemos un ejemplo, el coche es azul. Tiene un adjetivo calificativo azul, porque esa es su característica del color del coche. Pude haber dicho el coche amarillo, el coche grande, el coche viejo, etcétera. Los adjetivos calificativos se pueden identificar también con la pregunta ¿cómo es el sustantivo? Es decir, coche. En este caso, ¿cómo es el coche? Azul. Para dar por terminado este tema, vamos a leer 5 ejemplos donde nosotros localicemos los 3 elementos que ya vimos. Los sustantivos, ya sea común o propio, los artículos y el adjetivo calificativo. En el primer enunciado, Ángel es bueno jugando a la pelota. ¿De quién estoy hablando? De Ángel. ¿Cuál es su acción? Es bueno jugando a la pelota. ¿Quién es bueno jugando a la pelota? Ángel. Observamos que Ángel es un sustantivo propio. Por ser un sustantivo propio, no tiene artículo. Ahora veamos si tiene un adjetivo calificativo. No tiene ningún adjetivo calificativo. Aquí concluimos que en este enunciado, Ángel es el sujeto. En el segundo enunciado, los niños pequeños visitan el zoológico. ¿De quiénes estamos hablando? De los niños pequeños. Su acción, ¿quiénes visitan el zoológico? Los niños pequeños. Ahora, identifiquemos. ¿Cuál es el sustantivo aquí? Niños. ¿Qué tipo de sustantivo? Común. Por ser un sustantivo común, va a ir acompañado de un artículo. Ahora veamos si estos niños tienen una característica en especial. En este caso, pequeños. Por lo tanto, ese es el adjetivo calificativo. Y concluimos que este enunciado tiene los 3 elementos. Niños, que viene siendo el sustantivo común, los, artículo, y pequeños, el adjetivo calificativo. Y concluimos que el sujeto es los niños pequeños. En el enunciado número 3, la mamá alta prepara un postre. ¿Quién prepara un postre? La mamá alta. Por lo tanto, esa viene siendo la pregunta, ¿de quién estamos hablando? De la mamá alta. ¿Quién prepara un postre? La mamá alta. Ahora, veamos. ¿Cuál es el sustantivo? Mamá. Sustantivo común. Por lo tanto, lo acompañamos de un artículo, que vendría siendo la. ¿Cómo estamos calificando a la mamá? Alta. Ese viene siendo su adjetivo calificativo. Concluimos que tiene 3 elementos. Mamá, sustantivo común. La, artículo. Alta, adjetivo calificativo. Al final vemos que la mamá alta es el sujeto. En el enunciado número 4, los papás trabajadores tienen una empresa. ¿De quiénes estamos hablando? De los papás trabajadores. ¿Quiénes tienen una empresa? Los papás trabajadores. Entonces, los papás trabajadores tienen 3 elementos. Vamos a localizar. ¿Cuál es el sustantivo en este enunciado? Papás. ¿Qué tipo de sustantivo? Común. Identifiquemos si tiene artículo. Como es un sustantivo común,
va a tener un artículo que viene siendo los. Ahora, ¿cómo vamos a calificar a estos papás? Trabajadores. Observamos que tiene también un adjetivo calificativo. Por lo tanto, observamos que tiene 3 elementos. Sustantivo común, papás. Artículo, los. Adjetivo calificativo, trabajadores. Por lo tanto, el sujeto es los papás trabajadores. El último enunciado, María Fernanda lee excelentemente. ¿De quién estamos hablando? De María Fernanda. Ahora, ¿qué hace María Fernanda? ¿Quién lee excelentemente? María Fernanda. Vamos a observar cuántos elementos encontramos aquí. María Fernanda. Observamos que solamente hay un sustantivo propio. Y anteriormente dijimos que los sustantivos propios no tienen artículo. Veamos si hay un adjetivo calificativo. No, no la estamos calificando de nada. Por lo tanto, concluimos que en este enunciado únicamente hay sustantivo propio. Y al final decimos que el sujeto es únicamente María Fernanda. Bien, chicos, es todo por el momento. Gracias por su atención. Espero les haya gustado el tema. Hay que echarle muchísimas ganas a la escuela, hay que seguir aprendiendo desde casa. Y si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber por medio del correo.